Voy a decirte algo que puede incomodarte, pero también puede cambiar la forma en que vives cada día. Si esta mañana lo primero que hiciste al despertar fue tomar el teléfono, ya perdiste el día antes de ponerte de pie. Le entregaste el control de tu mente a una notificación, a un mensaje ajeno o a una noticia que ni siquiera elegiste ver. El éxito nunca empieza en la oficina ni en la lista de pendientes. Empieza en los primeros minutos después de abrir los ojos, cuando decides o dejas que alguien más decida por ti qué va a ocupar tu cabeza primero. Hay algo que casi nadie te enseñó. La primera pregunta que te haces al despertar no es un detalle sin importancia, es el filtro con el que vas a interpretar absolutamente todo lo demás ese día. Si tu mente abre los ojos preguntando ¿qué salió mal ayer o qué me falta por resolver?, vas a pasar el resto de la mañana buscando confirmación de que efectivamente algo está mal. Pero si en cambio te preguntas ¿qué puedo construir hoy?, tu mente empieza a buscar exactamente eso, posibilidades, no problemas. Este es el primer paso. Elige tu primera pregunta del día antes de que el día elija una por ti. No se trata de fingir optimismo, ni de ignorar lo que de verdad tienes pendiente. Se trata de decidir, con toda intención, qué pregunta va a dirigir tu atención en los minutos donde tu mente está más receptiva. Antes de levantarte, repite con firmeza: hoy elijo las preguntas que dirigen mi mente. Pregunto qué puedo construir, no qué me falta. Mi enfoque de hoy nace de una decisión, no de una costumbre. Durante años, mi primera pregunta al despertar era casi siempre la misma: ¿qué se me va a complicar hoy? Y sin darme cuenta, encontraba exactamente eso, complicaciones, una detrás de otra, como si mi propia mente se dedicara a confirmarme que tenía razón. El día que decidí cambiar esa pregunta por ¿qué puedo avanzar hoy que ayer no avancé?, no cambiaron mis circunstancias. Cambió lo primero que mi mente salía a buscar, y con el tiempo, eso fue suficiente para cambiar prácticamente todo lo demás. El segundo paso tiene que ver con algo que casi nadie relaciona con el desayuno, pero debería. Nadie saltaría la primera comida del cuerpo y esperaría tener energía toda la mañana. Sin embargo, casi todos saltan el primer alimento de la mente y lo reemplazan con lo primero que aparece en la pantalla: opiniones ajenas, alarmas, comparaciones, contenido que no elegiste y que tu mente ahora tiene que procesar antes incluso de haberte levantado de la cama. Lo que consumes en los primeros minutos del día no desaparece cuando apagas la pantalla. Se queda ahí, de fondo, filtrando cómo interpretas cada conversación, cada contratiempo, cada decisión de las próximas horas. Si ese primer alimento mental fue ruido, ansiedad o comparación, eso es exactamente lo que vas a llevar contigo, aunque no lo notes de forma consciente. Por eso el segundo paso es simple de entender, aunque no siempre fácil de sostener. Decide con intención qué va a ser lo primero que alimente tu mente antes de dejar que cualquier otra cosa lo decida por ti. No hace falta una rutina complicada. Puede ser leer un par de páginas de algo que te forme, escuchar algo que te inspire, o simplemente unos minutos de silencio real sin pantallas de por medio. Lo importante no es la actividad exacta, es quién decide qué entra primero, tú o el algoritmo. Antes de tomar el teléfono, repite con convicción: yo decido qué alimenta mi mente cada mañana. Elijo lo que me fortalece antes de permitir lo que me distrae. Mi primera hora me pertenece a mí. Conocí a una mujer que, como la mayoría, abría los ojos y lo primero que hacía era revisar el teléfono durante 20 o 30 minutos, antes incluso de levantarse. Le propuse un cambio pequeño: dejar el teléfono en otra habitación durante su primera media hora despierta y reemplazarla con 10 minutos de lectura de algo que ella misma eligiera con cuidado. No cambió nada más en su rutina, pero empezó a notar que llegaba a las reuniones con la cabeza más clara, con menos reactividad, con una calma que antes no tenía. No fue magia, fue simplemente dejar de alimentar su mente con lo primero que apareciera y empezar a elegir conscientemente el primer bocado del día. El tercer paso ataca un error que casi todos cometemos sin darnos cuenta: empezar el día con una lista interminable de pendientes en lugar de una sola victoria clara. Cuando despiertas pensando en 15 tareas distintas, tu mente no sabe hacia dónde dirigir su energía, así que termina dispersándola en todas direcciones y no logrando ninguna con la fuerza suficiente. Al final del día te sientes agotado, ocupado, pero extrañamente vacío, porque estuviste en movimiento constante sin haber avanzado realmente en nada que importara de verdad.
Antes de levantarte, en lugar de repasar toda tu lista de pendientes, elige una sola cosa, la victoria de hoy. No la tarea más urgente, sino la que, si la completas, hace que el día haya valido la pena aunque nada más salga como esperabas. Visualízate completándola, imagina el momento exacto en el que la terminas y cómo se siente. Esa imagen, sostenida unos segundos antes de levantarte, le da a tu mente un destino claro, en lugar de un mapa lleno de caminos sin marcar. Repite con firmeza antes de salir de la cama: hoy tengo una victoria clara y voy a conseguirla. No necesito hacerlo todo, necesito hacer lo que realmente importa. Mi día se mide por lo esencial, no por lo urgente. Durante mucho tiempo yo llegaba a cada noche con la sensación de haber trabajado muchísimo, sin poder señalar con claridad qué había logrado. Mi día se llenaba de mensajes respondidos, reuniones improvisadas y tareas pequeñas que aparecían de la nada. Todo eso se sentía productivo en el momento, pero al final de la semana no podía nombrar un solo avance real. El día que empecé a elegir una sola victoria antes de levantarme, algo cambió por completo. Ya no medía mi jornada por cuánto me había movido, sino por si había conseguido esa única cosa que de verdad importaba. Y curiosamente, al tener ese punto fijo, todo lo demás empezó a organizarse alrededor de él con mucha más facilidad. El cuarto paso tiene que ver con una conversación que sostienes todos los días, pero que casi nunca notas conscientemente, la que tienes contigo mismo en los primeros minutos después de despertar. Para la mayoría, esa conversación empieza con crítica. Otra vez me quedé dormido más tarde de lo que quería. No avancé nada de lo que prometí ayer. No sé si voy a poder con todo esto. Ese tono, apenas despiertas, se convierte en el tono con el que vas a tratarte el resto del día. Piénsalo de esta manera. Si alguien a quien quieres ver triunfar empezara su día escuchando esas mismas frases de tu boca, probablemente lo notarías de inmediato y querrías corregirlo. Pero cuando esas frases van dirigidas a ti mismo, casi nunca las cuestionas. Simplemente las aceptas como si fueran un hecho, no una elección. Y sin embargo, es exactamente eso, una elección que repites tantas veces que terminó sintiéndose como la verdad. El cuarto paso consiste en cambiar el tono de esa primera conversación interna, no el contenido de lo que tienes que hacer, sino la manera en que te hablas mientras lo haces. Antes de levantarte, repite con convicción: me hablo con la misma exigencia y el mismo cariño con los que hablaría a alguien que quiero ver triunfar. Soy exigente con mis acciones, pero nunca cruel con mi voz interior. Merezco el mismo aliento que le daría a cualquier persona que admiro. Conocí a un joven que cada mañana se despertaba repitiéndose internamente que era un desastre para organizarse, que siempre llegaba tarde a todo, que probablemente ese día tampoco cumpliría lo que se proponía. Curiosamente, casi siempre tenía razón porque ya había decidido de antemano cómo iba a ir el día. Le propuse algo simple. Cada mañana, antes de levantarse, debía decirse exactamente lo que le diría a un amigo cercano que estuviera pasando por lo mismo. Nada de exagerar ni fingir, solo el mismo respeto que le daría a otra persona. En pocas semanas algo cambió. No se volvió perfecto ni dejó de cometer errores, pero dejó de empezar cada día ya derrotado por su propia voz interior. Y esa sola diferencia le devolvió una energía que llevaba años sin sentir. El quinto paso es el más físico de los 5 y por eso mismo es el que más se subestima. Muévete antes de sentir ganas de hacerlo. La mente ansiosa siempre encuentra una razón para quedarse quieta un poco más, para posponer el primer movimiento hasta sentirse lista. Pero la disposición casi nunca llega primero, llega después como respuesta al movimiento, no como condición para empezarlo. No hace falta una rutina de ejercicio elaborada para que esto funcione. Puede ser estirarte durante 1 minuto, caminar unos pasos, lavarte la cara con agua fría o simplemente ponerte de pie en lugar de quedarte 10 minutos más revisando el teléfono desde la cama. Lo que importa no es la intensidad del movimiento, es la velocidad con la que actúas antes de que tu mente tenga tiempo de negociar contigo. Cada segundo que pasas debatiendo si moverte o no, le das a la duda una oportunidad más de ganar. Ese primer movimiento, por pequeño que sea, le envía a tu cerebro un mensaje mucho más poderoso de lo que parece. Aquí mando yo, no mis ganas del momento.
Antes de darte la oportunidad de dudarlo, repite con firmeza mientras te levantas: me muevo antes de sentir ganas, porque mis acciones no dependen de mi estado de ánimo. Cada movimiento que hago en la mañana es una prueba de que yo decido, no mis impulsos. Estos 5 pasos, tomados por separado, pueden parecer demasiado simples para producir un cambio real, y precisamente ahí está el error en el que caen la mayoría de las personas. Subestiman lo simple, buscando algo más complicado que finalmente nunca aplican. Lo que viene ahora es entender por qué la simpleza de estos pasos no es una debilidad, sino exactamente la razón por la que funcionan cuando se repiten todos los días. El 6.º paso parece contradictorio a primera vista, pero es exactamente lo que separa una mañana que construye de una mañana que solo exige. Antes de pensar en todo lo que necesitas lograr hoy, antes de repasar mentalmente lo que falta, lo que no alcanza o lo que todavía no tienes, detente un momento y reconoce lo que ya es tuyo. No como un ejercicio de positividad forzada, sino como una forma de empezar el día desde una base estable en lugar de empezar desde la carencia. Cuando arrancas exigiéndote resultados sin haber reconocido primero lo que ya tienes, tu mente entra al día en modo déficit. Siempre falta algo, siempre hay una razón para sentirte atrás. Pero cuando reconoces, aunque sea brevemente, lo que ya construiste, lo que ya tienes y lo que ya funciona en tu vida, tu mente entra al día desde un lugar completamente distinto, no desde la urgencia de llenar un vacío, sino desde la solidez de seguir construyendo sobre algo que ya existe. Antes de exigirte nada más, repite con firmeza: reconozco lo que ya tengo antes de perseguir lo que quiero. No parto de la carencia, parto de lo que ya construí. Hoy sumo, no empiezo desde cero. Conocí a un hombre que cada mañana repasaba mentalmente todo lo que le faltaba: el ascenso que no llegaba, el dinero que no alcanzaba, el reconocimiento que sentía que merecía y no recibía. Vivía exigiéndose más, pero desde un lugar de frustración constante. Le propuse algo simple. Antes de pensar en una sola meta del día, debía nombrar en voz alta 3 cosas concretas que ya tenía y que funcionaban en su vida. Al principio le costó encontrarlas. Con el tiempo, ese ejercicio de 1 minuto cambió el tono con el que enfrentaba el resto de la mañana. Seguía teniendo las mismas metas ambiciosas, pero ya no las perseguía desde el miedo a no tener suficiente, sino desde la confianza de quien construye sobre una base que ya es sólida. El 7.º paso corrige un error muy común en casi todo lo que se enseña sobre visualización: imaginar solamente el éxito, sin imaginar nunca el obstáculo que va a intentar detenerte en el camino. Visualizar únicamente la meta cumplida se siente bien en el momento, pero deja tu mente completamente desarmada cuando aparece la primera dificultad real, porque nunca la viste venir ni preparaste cómo ibas a responder. El 7.º paso consiste en algo distinto. Antes de imaginar el resultado que quieres, imagina con precisión el obstáculo específico que probablemente va a aparecer hoy. No de forma vaga, sino concreto. Esa persona que suele interrumpir tu concentración, esa notificación que te tienta a abandonar la tarea importante, esa excusa que ya sabes que tu mente va a intentar usar a media mañana. Y justo después decide con anticipación exactamente cómo vas a responder cuando aparezca. Cuando ya ensayaste la respuesta antes de que llegue el momento, el obstáculo deja de sorprenderte y de tener el mismo poder sobre ti. Antes de levantarte, repite con firmeza: hoy sé qué obstáculo puede aparecer y ya decidí cómo voy a responder. No me sorprenderá lo que ya anticipé. Mi plan es más fuerte que mi impulso del momento. Durante mucho tiempo, cada vez que aparecía una dificultad en mi día, reaccionaba como si fuera la primera vez que algo así me pasaba, aunque en el fondo sabía perfectamente que ese mismo tipo de obstáculo se repetía casi todas las semanas, la misma distracción, la misma excusa, el mismo momento del día donde perdía el enfoque. El día que empecé a nombrar ese obstáculo específico antes de que apareciera y a decidir de antemano exactamente qué iba a hacer cuando llegara, algo cambió. Ya no me tomaba por sorpresa. Lo veía llegar, reconocía la señal y ya sabía exactamente cuál era el siguiente paso porque lo había decidido horas antes, con la mente tranquila, en lugar de decidirlo en el momento exacto en que menos control tenía. El 8.º paso tiene que ver con algo tan pequeño que casi nadie le presta atención y sin embargo moldea cómo te reciben los demás desde el primer segundo, la primera palabra que dices en voz alta cada mañana. Puede ser un saludo a tu familia, un mensaje que envías o simplemente algo que te dices a ti mismo frente al espejo.
Ese primer sonido que sale de tu boca no es neutral, lleva dentro el tono emocional con el que estás entrando al día y ese tono se transmite a todas las personas con las que hables después, aunque ninguna de ellas sepa por qué. La mayoría deja que esa primera palabra salga en automático, un quejido, un suspiro, un qué cansado estoy, antes incluso de haber puesto los pies en el suelo. Y sin darse cuenta, ese primer sonido ya definió el tono de la primera conversación del día, y esa conversación suele definir el tono de las que le siguen. El octavo paso consiste en elegir con intención esa primera palabra, en lugar de dejar que salga sola. Antes de hablar con nadie más, repite en voz alta, con firmeza, algo que tú mismo elijas con cuidado y que refleje quién decidiste ser hoy. Mi primera palabra de hoy es una elección, no un reflejo. Lo que digo primero marca el tono de lo que viene después. Elijo empezar con intención. Conocí a una madre que, sin darse cuenta, cada mañana saludaba a sus hijos con quejas sobre el tráfico que le esperaba, sobre lo cansada que estaba, sobre todo lo que tenía que resolver ese día. Sus hijos empezaban cada mañana absorbiendo ese mismo tono sin que nadie lo hubiera decidido así a propósito. Le propuse un cambio simple. Antes de decir cualquier otra cosa, su primera frase del día tenía que ser algo que ella eligiera con cuidado la noche anterior. Empezó con algo tan sencillo como, buenos días, hoy va a ser un buen día. Con las semanas, no solo cambió el ambiente en su casa por las mañanas. Ella misma notó que, al elegir esa primera palabra con intención, entraba al resto del día con un tono completamente distinto al que tenía antes, cuando dejaba que la queja hablara primero por ella. Si conviertes estos 8 pasos en parte de tus mañanas, no esperes un cambio inmediato. Las transformaciones más profundas nunca hacen ruido. Se construyen día tras día, mañana tras mañana, hasta que un día, sin haberlo anunciado, descubres que piensas distinto, reaccionas distinto y atraviesas tus días de una manera completamente diferente a como lo hacías antes. Al principio vas a sentir resistencia. Habrá mañanas en las que la cama se sienta más cómoda que cualquier propósito, en las que el teléfono te va a llamar antes que cualquiera de estos pasos, en las que tu propia mente va a insistir en que esto es demasiado simple para funcionar de verdad. No interpretes esa resistencia como una señal de que vas por mal camino. Es exactamente lo contrario. Es la prueba de que estás rompiendo una costumbre que llevaba años instalada, y ninguna costumbre vieja se va sin resistirse un poco antes de soltar. Con el tiempo, lo que hoy exige esfuerzo consciente empezará a sentirse natural. Elegir tu primera pregunta, alimentar tu mente antes que el ruido, definir tu victoria, hablarte con respeto, moverte antes de sentir ganas, agradecer antes de exigir, anticipar el obstáculo. Elegir tu primera palabra y cerrar la puerta a la comparación dejarán de ser una lista de pasos y se convertirán simplemente en la forma en que despiertas. Ya no necesitarás recordártelo. Tus mañanas hablarán por ti. Y aquí está la verdad incómoda que sostiene todo lo anterior. Tu vida no va a cambiar por un golpe de suerte, ni porque encuentres un método más sofisticado que este. Va a cambiar por la disciplina que seas capaz de sostener en los minutos donde absolutamente nadie te está observando. Nadie aplaude tu primera pregunta del día. Nadie sabe si elegiste moverte antes de sentir ganas. Nadie ve si cerraste la puerta a la comparación antes de abrir el teléfono. Y sin embargo, es exactamente eso, lo que nadie ve, lo que termina construyendo la vida que todos sí van a notar más adelante. Si de verdad has decidido tomar el control de tus mañanas, escríbelo ahora en los comentarios con esta frase: hoy decido cómo empieza mi día. Al escribirla no le estás prometiendo nada a este canal, te lo estás prometiendo a ti mismo. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite recuperar el control de sus mañanas. Nunca sabes cuándo una sola idea, aplicada mañana tras mañana, puede convertirse en el punto de partida de una vida completamente distinta.